tardes, mi nombre es Jessy Girani Sales Casanova. Mi grupo está conformado por Luna Montoya, Nicola Bonilla. Vamos a hablar sobre nuestro informe tipos de reacciones químicas. Por otra parte tenemos el abstract, que es algo que nos piden en inglés. Segundo, tenemos palabras claves, que son química, síntesis, descomposiciones, energía, transformaciones y laboratorio. Tercera, tenemos el resumen, que es el mismo abstract, sino que ya es en español. Como tal, el resumen nos dice que esta práctica de laboratorio se centró más que todo en identificar los principios de tipos de reacciones químicas, inorgánicas, y también nos ayudó a analizar los cambios visibles y energéticos que ocurrían en cada reacción. Realizamos varios experimentos de diferentes sustancias como óxido de calcio, zinc y sulfato. Ante esos experimentos logramos observar cambios como color y las temperaturas. Gracias a esto logramos comprender que los reactivos se transforman en nuevos productos. Intervención en cada proceso. Para eso tuvimos resultados experimentales en la práctica de nuestro laboratorio. También tenemos la introducción. La introducción nos dice que gracias a esta práctica de laboratorio se realizaron diferentes tipos de reacciones químicas inorgánicas, con el propósito de identificar sus características, cambios energéticos, que gracias a eso logramos comprender mejor cómo la materia cambia al reaccionar, también cómo la energía invierte en los procesos y cómo los conceptos teóricos de la química se reflejan de forma clara en la práctica. Me correspondió el marco teórico. El marco teórico es un concepto en el que sustenta lo que hicimos en la práctica del laboratorio. Como primer concepto tenemos la reacción química, también llamadas cambios químicos o fenómenos químicos, que son procesos termodinámicos de transformación de la materia. Esto es un concepto general de los tipos de reacciones químicas. En este caso hicimos utilización 4 tipos de reacciones químicas en esta práctica de laboratorio. La primera reacción que utilizamos fue la combinación o síntesis, que son aquellas en las que dos sustancias se unen para formar un solo producto complejo. Como segundo tipo de reacción tenemos la reacción de descomposición y análisis. Estas son reacciones en las que solo una sustancia se descompone en dos o más productos más simples. Como ecuación tenemos de que 2 moléculas de óxido de mercurio produce 2 átomos de mercurio y una molécula de oxígeno. Como tercer tipo de reacción es la reacción de sustitución. Esto ocurre cuando un elemento reemplaza a otro dentro de un compuesto. Aquí abordo 2 ecuaciones, una de hierro y otra de zinc. El de hierro es que un hierro reacciona con sulfato de cobre para producir sulfato de hierro y cobre. En el zinc tenemos un átomo de zinc, reacciona con 2 moléculas de ácido clorhídrico para producir una molécula de cloruro de zinc y una molécula de hidrógeno. Como último concepto tenemos reacción de intercambio. Estos son 2 conceptos, 2 compuestos que intercambian iones entre sí, para producir dos compuestos nuevos. Como ecuación tenemos esto de que el nitrato de plata reacciona con el cloruro de sodio para producir cloruro de plata y nitrato de sodio. Como otro concepto tenemos las energías en las reacciones. Esta es una relación química en la que la cantidad de calor se libera o se absorbe cuando ocurre una transformación química. En este concepto tiene 2 tipos. El primer tipo
es la exotérmica, en la que libera energía y aumenta la temperatura. El segundo tipo es la endotérmica, en donde absorbe energía y disminuye la temperatura. Y como último concepto importante que utilizamos fue la temperatura. Sí, porque gracias a ella usimos de utilidad en algunos de los procedimientos que se tienen en la práctica. Entonces la temperatura es una magnitud física en la que se expresa el grado de frío o calor de los cuerpos del ambiente. Bueno, como metodología hicimos utilización de 4 procedimientos. El primer procedimiento fueron de reacciones de combinación y descomposición. Aquí se disolvió el ácido de calcio a 0,5 G en agua para observar la formación del hidróxido de calcio. Esto identificando una reacción de combinación. Después se calentó el óxido de mercurio a 1 grado en tubo de ensayo, esto evidenciando su descomposición en mercurio metálico y oxígeno. Bueno, en este punto se demoró más, ya que primero, como el elemento tocaba estar en contacto con el fuego, y al ver la reacción que hace, se demoró, ya que hubo un tiempo en donde el elemento, el mercurio, fue descomponiéndose y se puso, decía, como degradando a color negro, en el que lo último se descompuso a un color como plata, ¿sí? Que ya sería un mercurio metálico. Como segundo procedimiento hicimos las reacciones de sustitución. Esto se introdujo una puntilla de hierro en una disolución de sulfato de cobre a 0,5 y se observó el desplazamiento del cobre por el hierro. También se agregó el zinc metálico a una disolución de ácido clorhídrico diluido, eso observando la liberación de hidrógeno y el aumento de temperatura. Como tercer procedimiento tuvimos la reacción de intercambio. Aquí se mezclaron dos elementos, el nitrato de plata y el cloruro de sodio, en 50 ml en agua. Eso para observar la formación de un precipitado de blanco de cloruro de plata, ¿sí? Al revolver las dos sustancias o los dos elementos, tuvo como resultado un color blanco del elemento que se llama cloruro de plata. Y como último procedimiento son las energías en las reacciones. Primero se mezcló el sulfato de cobre e hidróxido de sodio para identificar una reacción exotérmica. Esto con ayuda de que toma la temperatura, hicimos utilización de ello. Y finalmente se mezclaron cloruro de amonio e hidróxido de bario en una cápsula de porcelana. Se fue como revolviéndose así para observar la absorción de calor. Eso puede ser un tipo de reacción endotérmica con disminución de la temperatura. Bueno, aclaro que en el marco teórico las ecuaciones que leí son ecuaciones que están, o sea, las ecuaciones de los elementos son los que están en la guía de la práctica de laboratorio que hicimos. Buenas tardes, mi nombre es Luna Montoya. Yo vengo a hablar sobre los resultados obtenidos de cada reacción y el análisis de cada resultado. Como primer punto tenemos las reacciones de combinación y descomposición. En este punto se realizaron dos reacciones, que la primera es reacción de óxido de calcio más agua. Bueno, en esta el óxido de calcio se disuelve
en agua con agua y esta solución se torna blanco. Esto pasa porque da la presencia de formación de hidróxido de calcio. Esta es una reacción exotérmica porque libera calor al producirse y responde a una reacción de combinación donde dos sustancias se unen para formar un solo compuesto. Esta solución después se pasó por el embudo de vidrio mediante también un papel filtro en donde la solución iba bajando y el vaso precipitado donde estaba recibiendo la solución que salía iba saliendo transparente. Eso ocurre porque el papel filtro retiene las partículas sólidas, dejando pasar solo la solución líquida del hidróxido de calcio, ya pues disuelto. Después de ya tener la solución en el vaso precipitado, después de haberlo pasado por el papel filtro, lo soplamos y al soplar la solución no se observó un cambio de color, sino que se observaron algunas partículas. Esto se debe a que el dióxido de carbono del aire reacciona con el hidróxido de calcio, formando esas pequeñas partículas de carbonato de calcio. Como segundo punto tenemos la reacción del óxido de mercurio. Al calentarlo y al enfriar, entonces se echa de manera sólida a un tubo de ensayo y se pasa por unos minutos a la llama. Entonces lo que se visualizó fue que la sustancia se iba tornando de un color negro y a medida que pasaba el tiempo, los minutos, se iba volviendo transparente. Esto ocurre porque al calentarse se rompe la estructura, liberando oxígeno gaseoso y mercurio en forma de vapor. Esto fue lo que ocurrió al calentar. Ahora el resultado que nos dio al enfriar fue que el mercurio que estaba en forma de vapor se condensa y se van formando esas gotas plateadas de mercurio. Entonces pasa de estado líquido a gaseoso y van saliendo como las goticas de metal líquido en las que se van uniendo y van juntando los enlaces. Esto es una reacción de descomposición donde un compuesto se rompe en dos sustancias más simples. Ahora, como segundo punto tenemos las reacciones de sustitución. En la primera reacción que realizamos fue una puntilla de hierro más solución de sulfato de cobre. Entonces, al echar la puntilla de hierro sin óxido en la solución, al pasar los minutos, la puntilla se fue tornando negro, fue oscureciendo, oxidándose. Esto se debe a que la puntilla es de hierro y al ser más reactivo que el cobre, desplaza al cobre de la solución, provocando que el cobre metálico se deposite sobre la superficie acompañado de la oxidación. Esto evidencia la reactividad inferencial de los metales y la transferencia de electrones, característica de una reacción de oxidación y reducción. Y es una reacción de sustitución porque el hierro reacciona con los iones cobre. Y como segunda reacción de sustitución tenemos el zinc más ácido clorhídrico. Para esta solución le tomamos primero la temperatura, la cual nos dio 2,5 grados Celsius, y después le agregamos 2 granallas de zinc. Y esto nos dio una reacción en la cual hubo efervescencia. Acá ocurre reacción térmica o exotérmica, donde el zinc reacciona con el ácido liberando hidrógeno gaseoso y formando cloruro de zinc. Entonces libera hidrógeno de gas que escapa en forma de burbujas, por eso hubo efervescencia. Entonces, al pasar un minuto, después de haberle añadido las granallas de zinc, se le tomó la temperatura 2 y al pasar otro minuto se le tomó la temperatura 3, en la cual la temperatura 2 nos dio 4 grados Celsius y la temperatura 3 nos dio 4,2 grados Celsius. Esto indica
que la temperatura subió porque liberó energía en forma de calor. Ahora paso al punto de reacción de intercambio. Al agregar el cloruro de sodio a la solución de nitrato de plata, se observó un precipitado blanco. Y esto corresponde a cloruro de plata, a la formación de cloruro de plata. Esto ocurre porque el cloruro de plata es insoluble en el agua, mientras que el nitrato de sodio formado permanece disuelto. Esto es una reacción de intercambio doble en la que los iones de ambos compuestos se juntan y se intercambian de lugar. Como último punto tenemos energía en las reacciones. Para este punto se utilizó sulfato de cobre e hidróxido de sodio, tomando la temperatura inicial de cada una. La temperatura del sulfato de cobre fue de 22 grados Celsius y la temperatura de hidróxido de sodio fue de 30 grados Celsius. Después, las dos sustancias se mezclaron y esto obtuvo una reacción química, ya que cambió de color a un color más oscurito, un azul oscurito. Y esto ocurre porque se formaron nuevos enlaces en los átomos, dando lugar a distintos compuestos. Y por último se le tomó la temperatura a la solución mezclada, que nos dio una temperatura de 26 grados Celsius. En vez de la temperatura subir, disminuyó. Y esto indica que la reacción absorbió parte del calor del sistema, por lo tanto se clasifica como una reacción endotérmica, porque se usa energía para formar nuevos compuestos y esto provocó la disminución de temperatura final. Y por último tenemos la reacción de temperatura con los elementos sólidos, en la que usamos cloruro de amonio e hidróxido de bario. Entonces se realizó lo mismo, se tomó la temperatura inicial por separadas, en la que el cloruro de amonio fue de 22 grados Celsius y el hidróxido de bario fue de 26 grados Celsius. Entonces, después de tomarle la temperatura, se juntaron las sustancias para ver la reacción física que produce y tomar la temperatura, a ver que si aumenta o disminuye. La temperatura que dio juntas fue de 26 grados Celsius. Eso puede ser porque también absorbió temperatura del sistema ambiente, entonces permitió que la temperatura aumentara, porque permaneció ahí, ni subió ni bajó. Y fue una reacción endotérmica donde la energía se utilizó para romper los enlaces y formar nuevas sustancias. Y pues no percibimos un cambio físico, puede ser porque la mezcla permaneció sólida y aunque el amoníaco es un gas incoloro, es muy difícil de notar un cambio. Y listo, gracias a la práctica de laboratorio comprendimos más a fondo el tema de las ecuaciones químicas entre los reactivos y productos, el tipo de reacciones químicas que hay y el tipo de sustancias, observando el estado, el color y su temperatura. Muchas gracias.